Entonces, agradecemos al Señor, hermanos, y vamos a pedirle que Él nos esté ayudando esta noche por medio de su palabra. Señor, en esta noche te agradecemos por la posibilidad que tenemos una vez más de poder estar reunidos en tu nombre como hermanos. Queremos considerar, Señor, delante de ti esta palabra que tú has puesto en mi corazón para, para que realmente, Señor, podamos, por medio de tu palabra, examinarnos. Tú nos llamas, Señor, a examinarnos. Así como dijiste en 2 Corintios 13, Señor, que debíamos examinar para ver si, probarnos para ver si estábamos en la fe. Así también en 1 Corintios 11 nos llama, Señor, a examinarnos para no comer juicio y no ser condenados, castigados por parte tuya. Señor, y en ese Salmos que David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta noche queremos ponernos, Señor, debajo de tu de tu rostro, de tu luz, y a la luz, Señor, de tu palabra, poder, amado Señor, ser examinados por ti para, Señor, reconocer cuál es el estado en el cual estamos hoy. Señor, queremos ser aprobados por ti, Señor, y también tu palabra dice que en tu luz veremos la luz. Entonces es a la luz de tu palabra que queremos, Señor, por así decirlo, desnudarnos y pedirte que nos ayude, Señor, a poder llegar a aquel estado al cual tú quieres que lleguemos. Señor, tú estás edificando tu iglesia, tú estás llevando adelante una obra preciosa que es la de la formación y la edificación de tu casa en cada ciudad hasta que tú vengas, porque es tu iglesia, Señor, en cada ciudad la que va a traer el reino. Señor, nosotros estamos interesados en tu reino. Estamos interesados en tus intereses, en tus negocios, y queremos verte venir a reinar y establecer tu reino en la tierra. Queremos orar, Señor, para que tu voluntad se cumpla aquí en la tierra como en los cielos, y queremos disponer nuestras vidas para que nos uses, Señor, nos uses. Necesitamos de tu espíritu y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, Señor, tu entonces, hermanos, amados de mi alma, considerando un poquito lo que estábamos diciendo al comienzo, eh, vamos a, con la lucha de dietro que da fastidio. Vamos a probar a comenzar con estas 5 etapas del creyente, las 5 etapas que el creyente tiene que pasar, y también como iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, ustedes saben que en primera a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, hermanos amados de mi alma, dice, hablando de la historia del pueblo de Israel, Pablo le dice a los Corintios que el verso 6 dice así: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si vamos al versículo 11 del mismo capítulo, el capítulo 10, dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. O sea, lo que está diciendo Pablo es que las cosas que sucedieron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron registradas y fueron escritas para ayudarnos a nosotros que estamos en el nuevo pacto y en los últimos tiempos, porque muchas de las cosas del pueblo de Israel y de las cosas que vivieron sirven para que nosotros podamos aprender como un ejemplo. Amén, hermanos. Entonces, ustedes saben que en la era del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo épocas donde se mantuvo fiel al Señor. Pero también habían épocas donde habían reyes que no respetaban la ley de Dios, que conducían al pueblo a la idolatría y que hacían cosas que no eran aprobadas por Dios. Entonces el Señor mandaba profetas, y muchos de sus profetas anunciaban que si ellos no se arrepentían, si ellos no volvían al Señor, ellos iban a ser conquistados por una nación más grande e iban a ser deportados muy lejos de Jerusalén, de la ciudad, de la tierra prometida, ¿verdad?
Y entonces nosotros vemos ese cumplimiento de lo que el Señor dijo cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, el país de Israel, y lleva cautivos a Babilonia a muchos de los judíos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hay una realidad de lo que es el pueblo de Israel que quedó ahí en Jerusalén y los deportados, ¿verdad? Ese tiempo estaba profetizado que iba a durar en torno a 70 años. 70 años más o menos era lo que estaba profetizado, no más o menos, exactamente fue profetizado por tanto por Jeremías como por otros, que esa deportación iba a durar 70 años. Y entonces, ¿qué significado tiene el hecho de que el pueblo de Israel haya sido deportado a Babilonia para la iglesia de Dios hoy? Hermanos, en Jerusalén, nosotros podemos decir que es la ciudad que Dios eligió para la edificación de su casa. Ese es el lugar donde Dios eligió para que se pueda edificar el templo. Ustedes saben que el templo en el Antiguo Testamento es figura, es una tipología de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero también es una tipología de los creyentes, porque Pablo le dice a los creyentes que ellos eran el templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado? Que el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia. Estar en Babilonia, que es lejos, más de, si no me equivoco, 1,300 kilómetros de Jerusalén, significa estar como hijos de Dios, como pueblo de Dios, lejos del plan o del lugar donde Dios quiere que su iglesia sea edificada. Eso significa que a lo largo de la era de la iglesia, el pueblo de Dios, por su rebeldía, se ha ido alejando, amados hermanos, del terreno donde Dios dispuso que se edifique su casa, que es Jerusalén. Y entonces hoy el pueblo de Dios, muchos del pueblo de Dios están en Babilonia. Estar en Babilonia entonces significa vivir como pueblo de Dios, pero lejos del lugar, lejos de el terreno que Dios eligió para la edificación de su casa. Yo no quiero que ningún hermano y hermana que vea esto se ofenda, pero estuve aprendiendo, leyendo el examen de un hermano, el estudio de un hermano que yo aprecio mucho, que Babilonia representa entonces para las iglesias aquellos hermanos que son parte del pueblo de Dios, pero que hoy están apartados y alejados de el consejo de Dios en la palabra de Dios. Es como que están viviendo la vida de iglesia, pero en Babilonia. A lo largo de la época, a lo largo de la historia, se han creado muchas situaciones y se han agregado cosas para el pueblo de Dios que no tienen. Si nosotros comparamos con la Biblia, si nosotros comparamos con la revelación del Nuevo Testamento, la vida de iglesia de muchos hermanos amados no tiene mucho fundamento bíblico. Las estructuras, organizaciones, denominaciones, son algo que no está en el consejo de Dios, no está en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que así como hay una época de deportación para el pueblo de Dios, también hay una época donde algunos profetas empezaron a profetizar y son los profetas de la restauración. Son los profetas que empiezan a profetizar en el tiempo donde el pueblo de Dios empieza a volver de Babilonia a Jerusalén para reedificar la casa de Dios y para reconstruir la ciudad. Esos profetas son Zacarías, Ageo, la época del libro de Esdras, de Nehemías. También Esther es contemporánea de estos profetas que profetizaron en ese tiempo. Entonces, hermanos, hay un regreso del pueblo de Dios desde Babilonia a el pueblo, a la ciudad santa para la reedificación de la casa. Y eso podríamos decir que está representando a aquellos hermanos que estando por muchos años alejados del terreno que Dios dejó claramente en su palabra para la vida de iglesia, en las denominaciones, en las estructuras,
empiezan a volver a salir de todo eso que no corresponde al consejo de Dios y empiezan a volver al terreno sobre el cual la iglesia debe ser edificada. O sea, empiezan a reconsiderar y a reedificar la vida de iglesia según el plan original de Dios que está revelado en el Nuevo Testamento, que está revelado en Hechos de los Apóstoles, que está revelado en las cartas de los apóstoles, en la carta de Pablo. Entonces, espero que se entienda eso, hermanos. Entonces, esta distancia del pueblo de Dios en Babilonia podría estar representando a su pueblo de hoy, que todavía está lejos del terreno que Dios ha querido edificar su iglesia. Entonces, hermanos, eso también lo podemos aplicar de manera personal. A veces, como creyentes, estamos en Babilonia, somos el pueblo de Dios, pero estamos en Babilonia, o sea, estamos distraídos, estamos en medio del mundo y siguiendo la corriente de este mundo. Estamos trabajando para Nabucodonosor y no para el rey de Israel. Y no estamos interesados de alguna otra manera, ni tampoco colaborando para los intereses de Dios. Entonces, a veces como hijos de Dios, somos pueblo de Dios, pero estamos en Babilonia. O sea, desenchufados, desconectados y lejos del lugar donde Dios quiere que estemos. Amén, hermanos. Entonces, eso se puede aplicar, sea como a la iglesia local o al pueblo de Dios, también de manera individual a los hijos de Dios. Entonces, vamos a ver esta noche 5 etapas que Dios quiere lograr para su pueblo, para la restauración de su pueblo. Y la primera etapa, para poder comenzar a ver esa primera etapa, vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 6, mis queridos hermanos, vamos a ver ahí, Daniel está en Babilonia, efectivamente era uno de los desterrados. Y vamos a leer el versículo 10, lo que dice ahí, hermanos. Y vamos a ver esta primera etapa de la restauración de la casa de Dios. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces, la primera etapa es de aquellos hermanos que, como Daniel, que son del pueblo de Dios y que inclusive son gigantes de Dios, como Daniel, están en Babilonia. Pero ¿dónde está la visión de ellos? ¿Dónde está el corazón de ellos? Ellos abren las ventanas para orar y las ventanas tienen la visión a Jerusalén, donde debe estar el templo de Dios, donde debe estar la casa de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros, hasta en las reuniones, a veces estamos en Babilonia, estamos atentos a otras cosas, pero a veces el Señor empieza a despertar eso para que podamos volver a lo esencial y podamos volver a poner nuestra mirada, nuestra atención a Jerusalén, o sea, a el lugar donde Dios quiere edificar su casa. Entonces, la primera etapa es, estando lejos, es como que el Señor empieza a despertar el deseo, como el de Daniel, de poner la mirada en Jerusalén. Aunque yo estoy lejos, mi corazón, mi mirada, mi visión está allá en Jerusalén. Y a veces eso pasa, a mí me ha pasado, yo estaba en Babilonia, sin querer ofender a ningún hermano, y el Señor empezó a despertar en mí el deseo de poder vivir la vida de iglesia como tiene que ser vivida, hermanos. Y eso es, algunos hermanos toman la decisión de salir de Babilonia y de volver a Jerusalén, y otros hermanos no. Otros hermanos tienen la visión en Jerusalén, pero se quedan en Babilonia. Amén. Entonces, vamos ahora a Zacarías para dar fuerza también a este aspecto de la primera etapa. Zacarías capítulo 3. Zacarías es uno de los que habla en el periodo de el regreso de los cautivos a Jerusalén. Y en el regreso y en la reconstrucción de la casa y de la ciudad, hay 2 personajes que sobresalen, que son Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, que es el líder, ¿verdad?, que va a gobernar la ciudad. Entonces, miren lo que dice aquí acerca de Josué al capítulo 3. Luego me mostró el sumo sacerdote. Esta es una visión que tiene Zacarías. Dice, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba en su mano derecha para acusarlo.
Entonces dijo Jehová al Satán, Jehová te reprenda, Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, hermanos, aquí Zacarías ve a Josué, lo ve delante de Jehová, y cuando Josué va a empezar a ser usado para la restauración de la casa, ya estando en Jerusalén, se levanta Satanás. Hermanos, cada vez que hay una restauración, cada vez que hay un renuevo, cada vez que hay un avivamiento, cada vez que alguien quiere levantarse a reconstruir la casa como Dios dice, siempre se va a levantar Satanás para acusarnos, para decirnos que nosotros no somos dignos, que nuestros pecados son muy graves y que Dios no nos va a usar. Pero es el Señor el que reprende a Satanás. Y le dice el Señor a Satanás acerca de Josué, y eso lo está diciendo, lo puede decir a vos hermano, a vos hermana. Josué no es este como un tizón arrebatado del incendio. Ese tizón arrebatado del incendio es esa parte, esa madera que todavía está encendida y que capaz está sumergida en cenizas, pero que todavía no se apagó del todo. Ese es el tizón. El tizón es un pedazo de madera que no se apagó todavía. Y el Señor, cuando quiere restaurar las cosas, el Señor cuando quiere reedificar su casa, el Señor cuando quiere reavivar a alguien o a una generación, Él comienza por un tizón. Él comienza por hermanos y hermanas que aunque estén en Babilonia o aunque estén ya en Jerusalén, que hayan salido de Babilonia, tienen ese fuego que aún no se ha apagado. Tienen ese fuego que aún no se ha apagado del todo. Aunque Satanás haya traído un incendio y quiere apagar y quiere destruir y quiere eliminar todo tipo de fuego del Espíritu Santo, hermanos amados, el Señor comienza con un tizón arrebatado de ese fuego satánico para traer el fuego del Señor, porque hay un fuego de Satanás que es para quemar, destruir y eliminar, pero hay un fuego del Espíritu que es el fuego del Espíritu Santo y que el Señor quiere obrar en aquellas personas que todavía sienten acá adentro y son como ese tizón. Y desde ahí, hermanos, el Señor sopla con su espíritu en el nombre de Jesús, que Él sople sobre nosotros para que seamos como esos tizones y que nos encendamos de vuelta y que otros puedan ser encendidos a través de nuestra vida. Entonces, miren lo que dice acá el verso 3. Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Este ángel es el ángel de Jehová, que es Jehová mismo. Versículo 4. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala, y el ángel de Jehová seguía en pie. Hermanos, acá es la obra que el Señor hace en nosotros de limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras impurezas, de quitarnos esas ropas viles que representan nuestro pecado, que representa esas caídas que hemos cometido como hijos de Dios y por ende estábamos apagados y estábamos casi debajo de las cenizas. Pero el Señor de ahí nos levanta, de ahí nos enciende de vuelta y de ahí quiere usarnos para que podamos restaurar nuestra familia, nuestra casa y por qué no nuestra ciudad y por qué no nuestra nación. Así el Señor quiere, hermanos, levantarnos. Y por eso nos limpia, nos viste de vuelta de su justicia, nos pone un turbante limpio en su cabeza, que es tener la mente renovada del Espíritu. Y nos promete que si andamos en sus caminos, hasta podríamos ser aquellos que están dirigiendo en su casa. Miren lo que dice el verso 6. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. O sea que el Señor nos promete que no solamente Él nos va a encender, no solamente Él va a despertar en nosotros un nuevo deseo de servirlo, un nuevo deseo de adorarlo, un nuevo deseo de ser usado por Él. No solamente nos promete eso, sino que nos promete que nos va a limpiar, que nos va a poner vestiduras nuevas y que si andamos en sus caminos, guardamos sus ordenanzas, somos fieles a su palabra, amados hermanos, vamos a poder gobernar su casa, vamos a poder tener lugar en su casa, en su templo.
que es hoy la iglesia y que en el futuro va a ser ese lugar del gobierno en el milenio, y en el futuro, aún más allá del milenio, va a ser la nueva Jerusalén. Yo quiero ocupar un lugar importante en la casa de Dios, y para eso, hermanos, debemos prepararnos, para eso debemos disponernos y dejar que el Espíritu Santo nos avive, nos encienda y nos enseñe a poder caminar y andar en sus caminos. Amén, hermanos. Entonces, la primera etapa de las 5 es cuando el Espíritu Santo produce en nosotros ese encendimiento, ese fuego que estaba apagado, lo enciende, y Él aviva ese fuego y nos hace desear volver a Jerusalén y nos hace desear servir al Señor y hace un trabajo en nosotros. Hermanos, en Filipenses al capítulo 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice así, hermanos. Pablo le dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, esa es la primera etapa de la restauración. Es Dios el que produce. En el nombre de Jesús debemos orar para que Dios produzca un avivamiento y para que podamos estar encendidos y deseando querer servir a Dios. Porque, hermanos, cada vez más vamos a ser arrastrados por la inercia de este mundo, por el entretenimiento de este mundo y por las cosas de este mundo, para que no sintamos ni el deseo de querer servir a Dios. Y si ni sentimos ese deseo, hermanos, hasta podríamos poner en duda nuestra salvación. ¿Será que un hijo de Dios puede vivir por años sin sentir ese deseo? Hermano, el Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente, y por eso, si somos hijos de Dios, vamos a sentir. Si realmente queremos, nos disponemos para servir al Señor, vamos a sentir ese deseo, porque es Dios el que produce eso en nosotros. Hermanos, la segunda etapa entonces ya no es solamente el deseo, sino ahora es Esdras. Vamos a Esdras, allá después de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, ya se encuentra el libro de Esdras, y vamos a leer ahí al capítulo 3. La segunda etapa, hermanos, la segunda etapa es, yo creo, la decisiva, la más decisiva. Si pasamos esa etapa, wow, aleluya, se vienen las demás como un efecto dominó, ¿verdad? Si viene la primera, la segunda, tac, 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 ya caen todas las otras, pero esta segunda es fundamental. Miren lo que dice el capítulo 3, hermanos. Esdras, acuérdense que habla de la reconstrucción, de la reedificación de la casa de Dios, que era el templo en Jerusalén. Nehemías es la reconstrucción de la ciudad, de los muros, pero Esdras es de la casa de Dios, que es el templo. Miren lo que dice el capítulo 3. Cuando llegó el séptimo mes, verso 1, y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, que es Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hermano, la segunda etapa es la del altar. La segunda etapa es la del altar, donde se ofrece el holocausto. Hoy hablaba con una hermana acerca de esto, la diferencia entre el sacrificio de expiación y el sacrificio del holocausto. Hermanos, el holocausto es esa ofrenda que se le ofrece al Señor, que era un animal, donde los sacerdotes no podían comer nada, se tenía que quemar y consumir completamente, porque era todo para Dios. El holocausto es para que Dios esté satisfecho, y la ofrenda de expiación es para limpiar nuestros pecados, para ser perdonados. Pero el altar y el holocausto nos habla de un sacrificio que es una consagración total a la causa de Dios. Es una consagración sin condiciones a Dios. Hermanos, a veces
El Señor produce en nosotros el querer. El Señor produce en nosotros un avivamiento por su espíritu. Y somos como ese tizón encendido. Somos como Daniel, que estamos en Babilonia y que miramos hacia Jerusalén. Pero no llegamos a poner todo nuestro ser sobre el altar. No llegamos a consagrarnos. No tomamos la decisión de ofrecernos completamente para Dios. Y por ende esa obra queda, podríamos decir, suspendida. ¿Por qué? Porque Dios necesita que no solamente estemos ardiendo adentro, sino que tomemos la decisión de consagrar nuestras vidas para sus asuntos, para sus negocios. Y sus negocios, hermanos, tienen que ver con la iglesia. Nada de lo que hacemos que no tenga conexión con la iglesia va a permanecer y va a superar la prueba. Hermanos, el Señor va a probar lo que hemos hecho. Y si nosotros hemos invertido toda nuestra vida, todo nuestro dinero, toda nuestra energía, todas nuestras habilidades en cosas que no tienen que ver con la causa de Dios, que es la iglesia, nos vamos a dar cuenta que al final de nuestros días nos vamos a presentar delante del Señor con manos vacías. Nada que ofrecer al Señor. Pero si entendemos que nuestro estudio, que nuestro trabajo, que nuestra familia, que nuestro ser, que nuestra vida, podemos verlos como un medio para servir a la causa de Dios, que es la iglesia, entonces sí vamos a poder presentarle muchas cosas al Señor y vamos a superar la prueba. Amén, hermanos. Entonces la segunda etapa es el altar, es consagrar nuestras vidas al Señor. A veces nos subimos al altar, pero dejamos afuera del altar nuestro matrimonio, nuestros fines de semana, nuestros partidos de la selección paraguaya, nuestras billeteras. A veces, hermanos, no le ofrecemos todo al Señor. A veces solamente le ofrecemos 2 días a la semana al Señor. A veces le ofrecemos al Señor solamente 2 horas por día. Y con eso pensamos que es suficiente. Pero el Señor es digno de que le ofrezcamos todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo lo que somos. Es digno que lo ofrezcamos en el altar y lo sacrifiquemos para Él y que estemos dispuestos a pagar un precio. Y a veces vivimos amargados como hijos de Dios porque no queremos subir al altar. No queremos consagrar nuestras vidas, no queremos pagar un precio, no queremos dejar la tele, no queremos dejar la cama, no queremos dejar el entretenimiento, no queremos abrir nuestra casa, no queremos hacer discípulos, no queremos evangelizar, porque tenemos miedo de aquí, miedo de allá, y nos llenamos de excusas para no subir al altar. Porque al subir al altar hay fuego y el fuego nos hace sufrir y el fuego quema y elimina todo aquello que nos sirve para que suba el humo de aquello que sirve, que es el olor fragante de la vida de Cristo. Para poder servir a Dios necesitamos morir y ser eliminados completamente de todo lo nuestro para que Cristo pueda surgir y entonces comenzar esa edificación. Hermanos, en el verso 6 del mismo capítulo Esdras 3, vamos a ver ya la tercera etapa. Dice el verso 6, desde el primer día del 7º mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces, después del altar, ¿qué es lo que viene? El cimiento, los fundamentos. Entonces, la primera etapa nos habla de ese despertar del espíritu que el Señor hace en nosotros, ese tizón arrebatado del fuego. La segunda etapa es el altar. Tienen que haber hermanos que se consagren, tienen que haber familias que decidan abrir sus casas, tienen que haber hermanos que empiecen a pagar un precio para que la iglesia pueda ser edificada, porque si comienzan a edificar la iglesia sin pagar el precio, esa edificación no va a surgir, se va a frenar, no va a resistir. Entonces, el segundo es el altar y el tercero ya es el fundamento. Son los cimientos de la casa. Y hermanos, los cimientos de la casa, los fundamentos de la iglesia, los fundamentos de nuestra vida son una persona y son las enseñanzas, las virtudes de esa persona que es Cristo.
Vamos a Mateo capítulo 16. Rápido, hermanos. Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en ese famoso pasaje donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. En el verso 18, el Señor le dice así a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Hermanos, esa roca, esa piedra angular, es Cristo, es una persona, son las virtudes de Cristo, es la obra de Cristo, es la persona de Cristo. Y la iglesia debe estar fundamentada sobre la persona de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, la enseñanza de los apóstoles son los cimientos de la casa. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Hechos, vamos a ver que la iglesia primitiva perseveraba en algunas cosas, y entre esas cosas, al capítulo 2, versículo 42, la primera de las cosas en que perseveraba la iglesia, miren cuál es. Verso 42 dice: y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles. O sea que hay una perseverancia al comienzo, cuando ya el Señor produjo en nosotros el querer, cuando ya hemos tomado la decisión de consagrarnos completamente al Señor y pagar el precio. Entonces ahora hay una perseverancia en que, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina? ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Acerca de qué hablaban los apóstoles? Miren lo que dice el capítulo 5, amados hermanos, al versículo 42. Esta era la doctrina de los apóstoles. Hechos 5:42. Espero que se esté escuchando, hermanos. Dice ahí en el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. O sea que la enseñanza de los apóstoles era acerca de la persona de Cristo, de la divinidad de Cristo, de los poderes de Cristo, de los dones de Cristo, de la obra de Cristo. Porque es la iglesia, hermanos, tiene que estar fundamentada sobre la persona de Cristo, y esa enseñanza cristológica debe ser clara y debemos insistir en esa enseñanza. Y aún en lo personal, cuando nosotros volvemos al Señor, cuando ya pagamos el precio y nos consagramos, hermanos, debemos insistir y volver a la palabra para estudiar los atributos de Cristo, de Dios. Amén, hermanos. Eso es fundamentar la casa de Dios. Pero hay una cuarta etapa que tiene que ver con lo que dice también Mateo capítulo 16. Miren lo que dice Mateo capítulo 16. El mismo versículo 18 dice: y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. O sea, la cuarta etapa es ya la edificación. Una vez que ya el Señor, hermanos, produjo en nosotros el querer, una vez que ya nos encendió por su espíritu, nuestro espíritu, una vez que nosotros ya pagamos el precio, ya nos consagramos, ya nos pusimos en el altar y no nos bajamos nunca más, ojalá nunca más nos bajemos. Y una vez que ya estamos en el fundamento, una vez que ya hemos recibido la enseñanza fundamental acerca de las verdades de Cristo, entonces, hermanos amados, la iglesia empieza a ser edificada. La iglesia empieza a manifestarse en crecimiento. La iglesia empieza a madurar. Empiezan a manifestarse los dones. Empiezan los hermanos a servir en la iglesia. Empiezan las funciones, los ministerios. Empieza la evangelización. Empieza la enseñanza. Empieza la profecía. Empiezan las lenguas. Empiezan los milagros. Y la iglesia es edificada. La iglesia es fortalecida. La iglesia madura. Y tiene que llegar hasta la estatura perfecta de Cristo. Hermano, ustedes saben que en Primera de Reyes, al capítulo 6, está la manera en que tenía que ser edificado el templo de Salomón. Y ese templo tenía medidas. ¿Y saben cuál es la altura que tenía que tener la casa de Dios, el templo de Dios? Tenía que tener 30 codos de alto. 30 codos, o sea, casi 15 metros de alto tenía ese templo.
Y los 30 codos nos están hablando, hermanos amados, de la estatura perfecta de Cristo. Cristo comienza su ministerio a los 30 años. Los levitas comenzaban a servir a los 30 años, o sea, significa madurez. Y esa madurez es llegar a la estatura de Cristo. Y para eso se necesita que todos los hermanos y que toda la iglesia funcione como un solo cuerpo. Ese sacerdocio del cuerpo, sirviendo cada uno según su función y según su don. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14. Cuando ya la iglesia está en esa fase de ser edificada, las reuniones de la iglesia, hermanos amados, funcionan de esta manera. Miren lo que dice aquí. Primera de Corintios 14, 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más por turno y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermanos, cuando la iglesia ya está en esa fase de edificación, es cuando la iglesia ya ha puesto los fundamentos, cuando ya se establece un gobierno, donde ya hay ancianos que también han consagrado sus vidas para servir al Señor y cuidar de los santos, cuando ya hay diáconos y diaconisas que son nombrados y que están sirviendo en la casa de Dios, y entonces la iglesia empieza a funcionar de una manera tal que se edifica y todos tienen lugar para la edificación. Amén, hermanos. Esa es la cuarta etapa. La cuarta etapa ya es crecimiento. Entonces, la primera, el tizón arrebatado, el despertar de Dios. La segunda es el altar, consagración. La tercera son los cimientos, el fundamento. Y la cuarta es la edificación, el crecimiento. ¿Cuál será el estado en el cual estamos hoy como iglesia? ¿En cuál de estas 4 etapas estamos? Eso es para analizarnos. ¿Y en qué etapa estaré yo individualmente como creyente? ¿Será que estoy todavía en Babilonia? ¿O será que ya salí de Babilonia? Si estamos en Babilonia, significa que todavía elegimos las cosas del mundo a las cosas de la iglesia. Eso significa que estamos en Babilonia. Pero si ya estamos en Jerusalén, quiere decir que ya hemos salido de Babilonia, hemos dejado el mundo atrás y ahora estamos dispuestos a consagrarnos, estamos dispuestos a perseverar en la doctrina de los apóstoles y estamos dispuestos a servir y a ser servidos para ser edificados en la iglesia. Y cuando la iglesia llega a ese nivel de madurez, de ese estado de funcionar todos juntos, llegamos a la quinta etapa. ¿Cuál es la quinta y la última? Hermanos amados, voy a leer un Salmos porque creo que es importante poder entender esto. Salmos capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra en este salmo, que es un salmo mesiánico y que habla del reino del ungido de Jehová, que es Jesús, el Mesías. Miren, hermanos, lo que dice el verso 8. El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y de acá, hermanos, nos vamos a Nehemías, después de Esdras. Nos vamos a Nehemías. Después de Esdras está Nehemías. Hermanos amados de mi alma, al Señor lo que le interesa no es solamente la iglesia. El Señor comienza por la iglesia, pero la iglesia está en una ciudad y esa ciudad es parte de una nación. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Solamente un grupo de personas de una ciudad? ¿O quiere toda la ciudad? ¿O quiere toda la nación? El Señor quiere la nación entera para Él. Y eso se comienza a gestar en la iglesia. El Señor comienza con los suyos en una ciudad, pero Él quiere que esa iglesia pueda crecer de manera tal que pueda hacer un impacto en la ciudad, en el barrio, en la vecindad,
donde está, en el vecindario, que todos puedan conocer y saber y sentir hasta inclusive la presencia del Espíritu Santo, porque esa iglesia está llena del Espíritu de Dios. Hermanos amados, en Nehemías al capítulo 3, vamos a leer hermanos, solamente el versículo, el título del capítulo 3. Dice así: reparto del trabajo de la reedificación. Hermanos, Nehemías no estaba como Esdras interesado en la reedificación de la casa, porque Esdras es el que estaba interesado en la reedificación del templo, que es la casa de Dios. Pero Nehemías estaba interesado, hermanos amados, en la edificación del muro de Jerusalén. O sea, ya estaba más interesado en la ciudad. Y el Señor quiere una iglesia que pueda llegar a ser, ¿cómo podemos decir? Que tenga un impacto en la ciudad, que pueda tener un testimonio en la ciudad, que pueda ayudar a la ciudad, que la gente pueda ver que hay gente que ama la ciudad y que ayuda a los necesitados, que predica el evangelio a las almas que están perdidas y que hasta tiene un impacto social, ¿por qué no? Pero por medio del evangelio. Hermanos amados, eso es lo que el Señor quiere. Miren lo que dice en Mateo al capítulo 5, y con esto vamos terminando, hermanos, y después podemos dar espacio a consideraciones. No se puede ir. Mateo capítulo 5, hermanos amados, versículo 14, miren lo que dice ahí el Señor. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, lo que el Señor quiere, hermanos, es que la iglesia pueda mostrar por medio de las obras, las obras de la iglesia muestran la vida, la expresión de Cristo. O sea, cuando la iglesia ya creció de una manera tal, ya está edificada, ya está fortalecida y ha crecido de una manera tal que ahora la misma ciudad está asombrada de las obras que cumplen estas personas que viven en esa ciudad. Y eso habla de la reconstrucción del muro de la ciudad. Hermanos amados, nosotros tenemos el poder hasta de condicionar una cultura en la cual vivimos. Si nos consagramos, si nos llenamos del Señor, nosotros en nuestro vecindario podríamos frenar, parar con los pecados, con la droga, con la corrupción, con la maldad. Podríamos cambiar, podríamos vivir un pequeño paraíso si entendemos el potencial que tiene la iglesia en ella, que es el poder del Espíritu Santo. Pero para eso hay etapas que hay que ir pasando. Y la más difícil de todas es la segunda, la consagración. Porque esa segunda etapa no es solamente para ponernos en el altar y después de un tiempo bajarnos. Es para ponernos, consagrarnos y permanecer en el altar. Hermanos, ¿saben que la iglesia primitiva en Jerusalén fue de tanto impacto para esa ciudad que dice que todos tenían temor de la iglesia, de tan poderosa que era? Y hermanos amados, eso es lo que el Señor quiere. ¿Quiénes creen que van a reinar y van a gobernar en las ciudades cuando venga el Señor? ¿Quiénes creen que van a juzgar a las naciones cuando venga el Señor? La iglesia, los santos. Por eso la iglesia que está en Fernando de la Mora, la iglesia que está en Mariano Roque Alonso, la iglesia que está en Asunción y en cualquier localidad, es el lugar donde Dios está capacitando a sus futuros ministros, a sus futuros intendentes, a sus futuros presidentes, para que gobiernen el mundo entero. La iglesia es el lugar, es la facultad donde nos facultamos para poder reinar con Cristo y donde aprendemos a juzgar las cosas según el juicio de Dios. Hermanos, a veces hay litigios entre los hermanos.
en una iglesia. Y los hermanos que no entienden lo que es la iglesia, llevan ese litigio a un juez pagano que tiene otro espíritu para que juzgue, porque no tienen idea de lo que es la iglesia. No saben, no entienden, son ciegos. Pero aquellos que entienden lo que es la iglesia, ese litigio lo llevan a las autoridades de esa iglesia para que ellos juzguen según el principio de Dios y determinen el juicio y se resuelva ese caso y punto. Porque es pecado, usted no sé si sabían, pero es pecado llevar un litigio entre hermanos. Es pecado llevar ese litigio a un juez pagano que no tiene el Espíritu de Dios y que va a juzgar según las leyes de este mundo y no según las leyes del Espíritu y de la palabra. Y aquellos que entienden, aquellos que tienen la percepción, la luz, la revelación de lo que es la iglesia, ellos se sujetan a las autoridades que Dios pone en la iglesia. Y así nos facultamos para el reino. Hermanos, nosotros estamos destinados a reinar. Ustedes piensan, hermanos, que lo que viene, este nuevo orden mundial, nos puede asustar un poco, teniendo al Rey de Reyes. No nos asusta mínimamente, pero para eso debemos prepararnos. Porque sabemos que Él va a ser aplastado sobre nuestros pies cuando llegue ese tiempo. Y nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles caídos. Los vamos a juzgar. Pero si no aprendemos a juzgar nuestro pecado, si no aprendemos a juzgar y a gobernar nuestra propia casa, si no aprendemos a ser honestos entre nosotros, si no aprendemos a ser diligentes en las cosas del Señor, en la lectura de la palabra, en la evangelización, en la oración, en los ayunos, entonces, ¿ustedes piensan que vamos a sentarnos a reinar con Cristo? Hermanos amados, esas son las 5 etapas que el Señor quiere llevarnos. Las 5 etapas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estoy parado? ¿En qué etapa me encuentro, Señor? Yo quiero avanzar. Quiero seguir adelante. Quiero poder conocerte más. Quiero, Señor, que tu obra siga avanzando en mi vida y en la vida de la iglesia, para que las iglesias puedan ser ese candelero que ilumina a toda la casa, que en ese caso es la ciudad, y que los hombres puedan ver las buenas obras. Hermanos, termino con esto. El tabernáculo en el Antiguo Testamento tenía unas cortinas alrededor que la cubrían, y esas cortinas eran de un material que era de lino. Era un material de lino. Y en Apocalipsis, al capítulo 19, nosotros vemos lo que es el lino. Si nosotros vamos a Apocalipsis 19, al versículo 8, dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. O sea que el lino, las murallas que cubren a la ciudad y al templo, y esas cortinas que cubren el tabernáculo, hablan de las buenas obras que la iglesia tiene que hacer en favor de su comunidad, para que resplandezca y para que los hombres vean y den gloria al Padre que está en los cielos. Así debe alumbrar nuestra luz. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos llegar a ser miembros no individuales, sino miembros de un solo cuerpo, ahí donde el Señor nos puso en nuestra localidad, para ser fortalecidos y ayudar a que ese candelero pueda iluminar a lo máximo la luz de Cristo y llegar a resplandecer en la ciudad. Y así cuando vuelva el Señor, no solamente, hermanos, vamos a gozarnos de verlo al Señor, sino vamos a gozarnos de participar de las bodas del Cordero y participar reinando con Él sobre toda la tierra. Ese es un incentivo y es una recompensa que el Señor nos promete para nosotros en este tiempo. Pero para eso es necesario avanzar en estas 5 etapas. Entonces, hermanos, yo quisiera orar ahora para terminar y después dar lugar a las preguntas y a la mutualidad, digamos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres conducirnos a un estado de madurez. Nos quieres conducir a un estado de brillar y resplandecer tu luz, Señor, en este tiempo. Señor, y tú estás llevando a cabo esta obra. Señor, no queremos bajarnos del altar. Queremos ofrecernos como un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12, para que tu obra, Señor,
pueda avanzar, para que tus negocios, Señor, puedan crecer. Tus negocios son los de salvar las almas para tu iglesia, porque las almas sirven como piedras vivas para la edificación de tu casa en cada ciudad. Señor, tú quieres una iglesia así como tú has dejado en tu palabra en cada ciudad, que ilumine, que resplandezca. Señor, y queremos ser parte de eso. Señor, perdona nuestros pecados, perdona porque a veces estamos distraídos, a veces estamos eligiendo otras cosas a tus asuntos. Guárdanos de nosotros mismos, perdona y límpianos. Pon un turbante limpio, Señor, en nuestra mente para que podamos ser renovados con el Espíritu Santo y sellados, sellados con ese sello, Señor, de tu Espíritu Santo, aún en nuestra mente. Y que tengamos una mente para ti, Señor, la mente de Cristo. Enséñanos a juzgar de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a discernir en este tiempo de tanto engaño, de tanta confusión, de tanta idolatría, de tanta perversidad, de tanta hechicería, de tanta confusión, Señor, que mete Satanás, de tantas infiltraciones del enemigo. En el nombre de Jesús rechazamos todo eso, Señor, y nos ponemos las armas de la luz para resistir, Señor, en favor de tu reino, Señor. Queremos seguir edificando tu iglesia, Señor, ser útiles para la edificación de tu casa en medio de esta guerra. Y reconocemos que es una lucha no contra sangre y carne, sino contra poderes celestiales, huestes espirituales que rechazamos y resistimos en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Señor, por esta noche y por tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.